historia porque es bonito, ¿no? Algo muy interesante dentro de todo. Bueno, ya de lo que hablaron de 1910, 60, fue la 74, 1982, hubo un cirujano plástico, si no me equivoco, fue un ginecólogo, que si no me equivoco fue francés o inglés, que reportó la primera liposucción. ¿Ya? Eso fue, si mal no me equivoco, en los años 20, 30. ¿Y qué pasó? Lo sacaron del colegio médico de la escuela de medicina. ¿Por qué? Porque pensaron que los jefes dijeron que era una aberración la liposucción. Y después ya con los años ya se demostró todo esto, todo lo bueno, ¿no? Como se dan cuenta, las primeras liposucciones se hacían sin la famosa solución de Klems, que ahora todos la conocen, ¿no? Por eso eran muy sangrantes, muy traumáticas, producían necrosis terrible. Y las cicatrices eran peores todavía. Pero ya cuando empezamos a utilizar el uso de soluciones salinas como facilitador para la liposucción, empezó a ir recién con 1981, recién empezó la modernización de lo que es la liposucción. Ya, el BASIS, el ultrasónico, tiene muchos años de uso y hasta ahora no ha perdido vigencia. Ahorita está siendo ya ganado por un equipo que se llama el GEUS, que es ya la liposucción ultrasónica de avanzada. Pero bueno, Kleins, acá está el famoso Kleins, muy bien mencionado, que dijeron que es un dermatólogo, sí. Este dermatólogo lo que hacía era las liposucciones localizadas. ¿Qué significa eso? Que la hacía en consultorio. Entonces, como era algo doloroso, le puso lidocaína. Como sangraba mucho, le puso epinefrina. Y como la lidocaína duele cuando se inyecta, porque es ácida, le puso bicarbonato. Y con eso conseguía mejores efectos, menos dolorosos, menos molestosos. Pero igual es doloroso. Si ustedes han escuchado a pacientes que se han hecho sus liposucciones con anestesia netamente local, sufren duro. ¿Ya? Y por eso actualmente ya utilizamos solución de Kleins modificada, en la cual, como ya le ponemos anestesia raquídea, ya no utilizamos la lidocaína porque ya no necesitamos anestésico. Ya no necesitamos el bicarbonato, ¿por qué? Porque no necesitamos la lidocaína. Pero sí sigue siendo básico la epinefrina. Y ya muchos doctores empiezan a colocarle ácido tranexámico, por ejemplo, para que no sangre demasiado, también como un apoyo. Empiezan a poner dexametasona para que disminuya más rápidamente la inflamación. Entonces son algunos agregados que ya con el tiempo y por experiencia de muchos médicos van siendo puestos en funcionamiento. Ya empezaron ya tecnologías láser, el Smart Lipo, el PAL, todo esto, pero el detalle es que el láser no son para grandes cúmulos grasos, no para toda la barriga, sino es para pequeños cúmulos grasos para dar detalles. O también como, acá dice extracción más presión de recuperación, pero como asistida. ¿Qué significa? Hemos usado una buena lipo y utilizamos el láser para que la piel se contraiga mejor y pegue mejor. ¿Ya? Como, por eso se habla de liposucción convencional asistida por láser. ¿Ya? Que en muchos sitios dicen lipoláser, pero no es lipoláser, es lipo convencional asistida por láser o complementada. Y ya lo último, que han salido ya muchas técnicas quirúrgicas con respecto a las nuevas altas definiciones. Por ejemplo, y eso se lo comenté a uno de los grupos, tenemos las técnicas de URAF. ¿Cuál es la técnica URAF? Es la técnica en la cual la grasa que se extrae se pone por dentro de las cápsulas musculares. Puede ser de los rectos, puede ser de oblicuo menor, oblicuo mayor, puede ser en pectorales, puede ser en deltoides, puede ser en bíceps. Entonces crean imágenes muy adecuadas que pareciera que hubieran aumentado músculo y perfila mejor el músculo. Y ¿qué es lo que pasaba antes? Antes, cuando hablaban de la demarcación, lo que dejaban era lipaban acá y dejaban el colchón de grasa acá. Y lipaban un poquito acá y parecía que era un enrejado nomás para que se vea los cocos. Pero tú tocabas cada coco y una bola de grasa cada lado. Pero ya con las técnicas de URAF, ¿qué fue lo que se palpaba? Se veía como si hubieran hecho eso, pero tocabas todo durito, músculo. ¿Por qué? Porque la grasa no estaba por encima de la fase muscular, sino que estaba por debajo de la fase muscular. Por lo tanto, se sentía endurecido. ¿Ya? Esa es la técnica de URAF que se está utilizando también actualmente, y con muchos otros grupos de técnicas
Acá parece que acá lo que han hecho es han lipado acá, han dejado un colchón graso y han lipado acá. Le da forma, sí, pero tú tocas eso y el paciente sigue sintiendo grasa. ¿Ya? Pero ya han empezado a haber muchas variaciones. También hay otro que lo que hace es marca bien la piel para que se marque todo esto haciendo una buena liposucción. El láser también me ayuda a hacer eso. Hago láser le pongo en la línea, laseo bastante esa zona y se contrae mejor y forma la línea de depresión. ¿Cuál es la complicación del láser? Es necrosis de piel. Hay que ser muy cuidadosos. Pero bueno, eso es parte a la historia, ¿no? Bueno, tenemos el tejido adiposo, los blancos y los pardos. ¿Dónde encontramos el tejido adiposo pardo? En adultos. Ya, pero en adultos, ¿dónde podemos encontrar el tejido adiposo pardo? Principalmente en la jiba, acá. Si se dan cuenta, tenemos compañeros, tenemos personas que son rectos, no tienen esta jiba, pero hay personas que tienen esta manía, o tener y se forma una jiba acá. ¿Qué es lo que pasa con esa jiba? Muchos pacientes vienen, doctor, quiero que me haga una lipo de esto. Imposible, es tejido pardo. Y el tejido pardo, a diferencia del tejido adiposo blanco normal, el tejido pardo es fibroso, extremadamente fibroso. Entonces tú cuando lipas esa zona, vas a lipar nada, no sacas nada, casi no sacas nada, pero sigue habiendo tejido graso. Entonces ahí se aplican otras técnicas quirúrgicas o unas técnicas no quirúrgicas como quemadores grasos, con corticoides para desinflamar eso, pero una lipo ahí no. Lo que sí podemos utilizar, sí, eso sí, el Baser también nos ayuda. Ahí sí nos puede utilizar el Baser, porque el Baser nos ayuda a romper esas fibras, ese tejido fibrótico y poder aspirar la grasa. Pero aún así no es tan efectivo como se piensa. Y eso es solo por experiencia, y peor, malas experiencias. Bueno, tenemos la hiperplásica, que significa obesidad hiperplásica porque hay exceso de número de células grasas. Es hipertrófica porque la célula grasa está demasiado gruesa o grande, ¿no? Punto importante, hay que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Esta es la liposucción no es para bajar de peso. Correcto, la liposucción es para formar el cuerpo. Y esa es la queja de muchos pacientes. Ay, doctor, solo he bajado 3 kilos. ¿Pero cómo se te ve? Ah, se me ve muy bien. Pero solo he bajado 3 kilos. Y eso que se le ha sacado como 5.000 centímetros cúbicos de grasa. Pero acuérdense que la grasa es más liviana que el agua, por lo tanto pesa menos. ¿Ya? Pero, importante, ¿para qué es? Para formar, no para bajar de peso. Es para formar el cuerpo. ¿Correcto? La lipotransferencia es una técnica que se utiliza bastante, pero lastimosamente es semideformante. ¿Por qué? Ustedes imagínense un cuerpo ligeramente obeso, ya digamos como el mío, ¿no? Ligero nomás. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tómelo como un cuerpo femenino que hace la lipotransferencia, entonces sacan la grasa solo de la cintura y la ponen en glúteo, que es lo que más buscan. Pero ¿qué es lo que pasa? Bajan esto. Pero al bajar esto, en forma proporcional, ¿qué va a aparecer? Que el tórax se le hace más grande. ¿Ya? Pero también tienen la panza grande. O sea, al final de cuentas han rellenado glúteos, han creado un poco de cintura, pero de perfil le ven la panza por aquí, el tórax ancho y un glúteo un poco más formado. Entonces, al final de cuentas, muchas mujeres sí dicen, sí, bonito, que esto, lo otro, pero están un poco descontentas. Pero lo promocionan como la gran maravilla del mundo. ¿Ya? Generalmente yo lo que recomiendo es una lipo completa, o todo o nada. ¿Ya? Pero bueno, eso es la lipotransferencia. Y la lipotransferencia no solo se puede hacer a glúteos, se puede hacer a muslos, se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, donde se necesite rellenar. Las megalipos actualmente sí están casi proscritas, por este punto muy importante. Por cada porcentaje de peso de lipo, se comporta como una quemadura, un porcentaje de quemadura de tercer grado. Entonces, ¿a partir de cuánto ya consideramos un porcentaje de quemadura de tercer grado como quemadura grave? A partir de un 10%, a 15%. Entonces, si hacemos una megalipo de 10 litros, ¿qué va a pasar? Va a ser una quemadura de 10% de superficie corporal total. Por lo tanto, se va a comportar como una quemadura grave o grande. Por lo tanto, va a necesitar resucitación hídrica, va a necesitar cuidados hasta de UCI. Entonces hay que tener mucho cuidado. Normalmente, actualmente, lo que se recomienda es
sacar máximo un 5% del peso corporal total. O algunos hasta 10%, por pasar del 10% ya consideramos una megalipo, y al considerarse una megalipo es peligroso. Y bueno, en esta foto no solo le han hecho megalipo, le han hecho una abdominoplastía, como ven acá la cicatriz, ¿correcto? Entonces no solo el cuerpo se ha formado por una megalipo, sino por una cicatriz. Y al final de cuentas no han utilizado la grasa para rellenar el poto. Bah, mal desastre. Con tanta grasa que ha sacado no le han rellenado el poto. Mal. Entonces la lipomioescultura es un término bastante antiguo, entonces eso me hace suponer que realmente han consultado libros muy antiguos. ¿Ya? Es un concepto bastante antiguo esta lipomioescultura. ¿Por qué? Porque actualmente ya estas técnicas de liposucción de alta definición se ha llevado de encuentro estos famosos términos de lipomioescultura. ¿Correcto? O técnica de liposucción tumescente superhúmeda asistida por láser, asistida por ultrasonido. La tumescente es la más utilizada porque nos hace más fácil la liposucción, pero es un poco más larga porque tenemos que sacar más volumen, ¿no? Yo generalmente uso ya la superhúmeda, no la tumescente, sino superhúmeda, nada más. Es más rápida, pero me da muy buenos resultados. Y con todos los últimos elementos que les digo que se están colocando en la solución de Kleins, podemos obtener menos dolor y menos sangrado. ¿Y por qué un poco más doloroso? Porque sangra un poco más. Ese es el detalle. Cuando hay más sangre, más duele. Acuérdense que la sangre fuera del vaso sanguíneo es extremadamente irritante y dolorosa. Dentro del vaso sanguíneo no pasa nada, pero fuera sí produce bastante irritación y dolor. La asistida por láser, esta la que les decía, asistida por láser. Es una liposucción convencional en que le sometemos al láser para mejorar la contracción de la piel o para darle algunos detalles de marcaje. ¿Ya? Pero sigue siendo convencional. Pero en muchos sitios, ¿qué es lo que hacen? Dicen lipo láser. Entonces, engañan mucho a la gente. Y la asistida por ultrasonido, me encanta el Baser, me encanta, no lo puedo negar, es una maravilla, pero el equipo cuesta como $80.000. Nada más. ¿Ya? Pero sí, es muy bueno. Como laboratorio, como todo paciente. ¿Ya? La anestesia, la famosa fórmula de Kleins, por eso, solución salina. ¿Lidocaína para qué es? Para que no le duela. ¿La epinefrina para qué es? Para que no sangre. ¿Bicarbonato de sodio para qué es? Para que no duela la lidocaína. Increíble, ¿no? Le ponen algo para que no duela lo que vamos a hacer para que no duela. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya no utilizamos lidocaína porque le ponemos anestesia regional o general. Y entonces, por lo tanto, no utilizamos bicarbonato de sodio, pero estamos aplicando dexametasona como antiinflamatorio y estamos aplicando ácido tranexámico como antihemorrágico agregado, ¿no? Cambia. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan acá? Si el peso es 70 kilos, el peso, la cantidad de lidocaína, lo que se pone, de acuerdo al peso. Esto ya no se usa porque ya no utilizamos lidocaína. Pero algunos le siguen poniendo lidocaína. Bueno, yo no pongo lidocaína, pero esto, ¿cuál es el problema? La intoxicación por lidocaína, que puede producirnos paros cardíacos o deficiencias cardíacas tardías. ¿Qué significa tardías? El paciente ya salió, está descansando, una hora está en su cama y empieza a hacer problemas de hipotensión severa o arritmias cardíacas. Por la intoxicación por lidocaína que hemos puesto desde hace como 4 horas antes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizan bastante propofol, etiones, raquidias, todos los tipos de anestesia que se puedan colocar. Eso sí, un ambiente cálido, preparatorio cálido, o lo que pueden hacer la solución de Kleins, la ponen en un baño María que se caliente para que cuando la infusión entre al cuerpo, entre entibiando el organismo y no enfriándolo más. ¿Correcto? Y bueno, los diferentes tipos de cánulas, en el cánula acá faltan las basket, pero bueno, y el equipo de liposucción. ¿Correcto? Son diferentes medidas, de 6 milímetros de ancho hasta 2 milímetros de ancho, de acuerdo a qué zona toques y cuánta precisión quieras tener en la liposucción. ¿Por qué? Porque si es una zona, por ejemplo, del brazo, si utilizo una cánula muy gruesa, voy a dejarle surcos, que se van a ver. Por eso tengo que usar cánula más delgada para que no me deje surcos y todo, la extracción de grasa sea más pareja y se pueda ver todo más homogéneo. El gran problema, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Por eso siempre se vendan los miembros inferiores. Yo cuando hago una liposucción al paciente yo lo dejo 5 días con las piernas vendadas, hasta que pueda caminar bien y pueda hacer todas sus cosas bien. ¿Ya? Pero eso es porque la tromboembolia pulmonar ya sí es un evento muy difícil manejado en UCI principalmente.
Pero también hay otro gran problema. Es el que entre grasa a la sangre, especialmente a la vena. Pero realmente no entra grasa a la vena cuando haces la lipo. El problema es cuando haces el injerto graso o la lipotransferencia. Si lo haces con cánula muy delgada en una zona donde hay vasos grandes, puedes inyectar directamente la grasa a la vena. ¿Y la vena a dónde va directamente? Al pulmón. Me sucede una embolia grasa, que es mucho más grave que una embolia por émbolo sanguíneo, porque la grasa ya no la puedes sacar, no se disuelve. Uno de los tratamientos radicales es usar estreptoquinasa, era un diluyente disculpen, ya me olvidé, pero es un medicamento que diluía la grasa, pero es caro y no lo tienen todos, es difícil de encontrar. Entonces, generalmente cuando hablamos de una embolia grasa, es casi catastrófico y mortal. ¿Ya? Bueno, esto es cuando hacemos la lipo. Esto es lo que se hacía antes, ¿no? Lipaban acá, hacían bolsita acá, y dejan estos cúmulos grasos. Entonces le ponían todos estos, y se veía, qué bien sus cocos, ¿no? Pero tocaban los cocos, todos flácidos. ¿Ya? Actualmente con las técnicas de Ugraft ya ha mejorado bastante todo este problema, ¿no? Evaluación de todo lo que se tiene que sacar, todo esto, ¿no? Las diferentes posiciones, actualmente ya todas estas posiciones, y esta es una imagen antigua, por lo cual me hace pensar que sigue siendo un libro antiguo que he consultado, ¿ya? Por lo menos debe ser de 1990 y tantos, bastante antiguo. Ya las posiciones actualmente son dos posiciones, de cúbito y de prono, nada más, ni siquiera doblados así, de cúbito y de prono. ¿Ya? Estos de costado, lateral, ya no utilizamos, ya podemos prescindir de eso. ¿Ya? Bueno, la liposucción, algo muy importante, y esto sí se lo he dicho a varios, cuando hacemos la liposucción tenemos que tener un punto muy clave, muy grave, tener en cuenta, siempre saber dónde está la cánula. Nunca puedes perder de vista nunca puedes perder de vista la cánula. Pero si no la ves, entonces no tiene que salir de tu tacto. Por eso la liposucción siempre va a ser horizontal o paralela a la piel, y tú tocas la cánula. Si quieres profundizar el nivel de liposucción, ¿qué hago? Aprieto. Profundizo más, pero siempre la siento. Profundizo más, la siento. ¿Qué es lo que pasa? Si no siento la cánula, puede ser la cánula me está haciendo este efecto. ¿Y a dónde se está metiendo? A tórax, abdomen, riñón. Me puede destruir. ¿Cómo le pasó al famoso doctor? Fong, ¿no? Que ni siquiera se apellía Fong, se apellía Bedoya o Barrientos Fong, ¿no? Pero cuestiones de ser más chico, ¿no? El doctor Fong al doctor Barrientos, no, prefiero Fong. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? En algún momento, alguno de sus ayudantes ha hecho esto y no ha sentido la cánula y se ha metido. Por eso la parte mentaliza, si una vez hacen una liposucción, es siempre sientan la cánula, ¿dónde está? Y si quieren limpiar un poco más profundo, aprieten, pero sigue sintiendo la cánula, ¿correcto? ¿Ya? Listo, entonces es sacar la liposucción. La dirección de la cánula está acá muy mal ejemplificada porque hace pensar que la cánula la están metiendo en 45 grados, es falso. Así es, ¿ven cómo está en forma? Paralela a la piel siempre. ¿Correcto? Bueno, y van formando como micro huecos, dejarlo como un queso Gruyère, que al aplastamiento ya se baja el volumen, ¿correcto? El vendaje es muy importante. Al inicio tiene que ser medianamente compresivo, pero después tiene que ser bastante compresivo para evitar que se llene de líquido. Si se llena de líquido, ese líquido se convierte en fibrinógeno, en fibrina, y lo que habíamos sacado de grasa se convierta en fibrosis. Y al final de cuentas, si no ha habido una buena compresión, sí va a seguir con la misma forma, pero ya no hay grasa, sino de fibrosis, es un desastre. Entonces, la terapia post-lipo es tan importante como la terapia o como la liposucción en sí. ¿Ya? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿correcto? O sea, no solo es importante la lipo, sino también la terapia post-lipo es muy importante. ¿Sí?
las compresiones, todo. Bueno, postoperatorio, dale para el dolor, dale para que el reposo relativo en casa. Relativo, ¿qué significa relativo? Que camine, que ande, que vaya, pero no se no vaya a pasear, no se vaya al mall a hacer compras, todo eso no. Es movimiento. ¿Por qué es importante el movimiento? Para evitar trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Muy importante. Por eso el paciente al día siguiente ya hace que se mueva, que se cambie, que se bañe, que haga todo. ¿Ya? El reposo es relativo. Y terapias. Algunos recomiendan 15 días de terapias, otros recomiendan 30 días de terapia, pero la terapia es muy importante. De drenaje linfático, de ultrasonido, de ondas de choque, de tratamiento de fibrosis, de grumos, de irregularidades. Todo eso con terapia. ¿Sí? Y por eso acá pone, ¿no? El edema desaparece en 3 a 4 semanas con una buena terapia, en 2 semanas ya está desapareciendo el edema. ¿Correcto? Por eso te vuelvo a repetir, esto parece temas antiguos, no muy recientes, ¿no? Entonces, generalmente el resultado final sí lo tenemos que ver, pero al segundo mes. Actualmente ya el segundo mes el paciente quiere verse. No quiere esperar 4 meses para verse. El segundo mes ya dice, ya, ahora sí estoy contento. No quieren esperar, son muy impacientes del paciente. Hay que ser muy cautos en forma de hablar del paciente. Ya, pues esperan. No. Por favor, tiene que ser un poquito más tranquilo, ¿no? Porque a veces está quicio. Y estos son lipos muy, muy salvajes. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá han lipado tanto, pero se han superficializado tanto sobre la piel que han dañado la red vascular dérmica y han producido esta necrosis. Estas son marcas por sus liposucciones muy superficiales y que es bastante común, ¿no? Veo bastante. Y también esto se puede provocar también por una faja mal colocada o una faja demasiado apretada, que muchas veces se forma un cinturón acá y quema toda esta zona. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Acá, esto más que todo, ¿esto por qué? Porque se ha infectado la grasa que le han colocado. Y estas son las cicatrices que les ha dejado. ¿Ya? Ahora, el implante de mama. Vamos con el implante de mama. Me hubiera gustado, personalmente, que hubieran hablado de la pequeña historia del implante de mama, que fue en el siglo XIX, que fue lo que pasó. Un médico sacó un lipoma de la espalda de una señora y como la habían también operado de un tumor de la mama, decidió colocar ese lipoma en esa deficiencia de mama. Ese fue el primer implante de mama, bueno, autólogo, pero implante de mama reportado en la medicina. ¿Pero qué pasó? Como no tenía irrigación ese lipoma, ¿qué pasó? Se necrosó y bueno, todo de nada. Pero esa fue la primera vez que se hizo un implante de mama, pero autólogo. Después empezaron acá, como decimos acá está, ¿no? Me digo, grasa procedente de un lipoma de la espalda y lo puso, no en miembros, de mastectomizados. Esto duró muy poco, porque realmente los resultados fueron desastrosos. Pero duró muy poco esta macana. Después ya empezó a transferir grasa, esto que es un lipo, la lipotransferencia, pero no resultó porque no tenía las condiciones que actualmente ya estamos utilizando. Después han empezado a utilizar miles de cosas, han utilizado bolas de vidrio, pelotas de caucho, han utilizado cera como rellenos, o sea, 1000 cosas han utilizado y todos eran cada vez un desastre, hasta que para 1969 empezaron a utilizar, idearon un elastómero, que es la cápsula de la próxima mama, rellena de silicona líquida. Entonces empezó a utilizarse, le fue bien, ya no hizo tantas reacciones a cuerpo extraño, entonces empezó a hacerse cada vez más famoso. Hasta que, bueno, acá faltó parte de historia, en el 1991, Estados Unidos, como siempre, quiso poner la moda y salió un informe que decía que estos implantes alteraban la inmunidad de los pacientes, que podían producir granulomas a cuerpo extraño y podían relacionarse con tumores. Entonces fue un boom, fue una desgracia. ¿Por qué? Porque prohibieron en Estados Unidos las prótesis de silicona. ¿Ya? Pero Europa, ¿qué dijo? No jodan. A nosotros no produce esos problemas. A ustedes será. No, que hubo un cisma. Europa empezó a seguir con los implantes de silicona y Estados Unidos dijo no. En el 1991. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasaba era que, como utilizaban silicona líquida, entonces al momento de ponerle los implantes de silicona, podían en el momento del cierre poder hacer pequeñas punturas en la silicona y como era líquida se extrapolaba, salía. Y eso sí puede producir reacciones al cuerpo extraño, que muchas veces lo consideran como tumoraciones. Entonces eso es lo que me parece que ha sucedido. En cambio en Europa no, fueron un poquito más acuciosos de lo que estaba pasando
y empezaron a hacer nuevos tipos de relleno de silicona. Entonces, por ejemplo, en el consultorio, los que han entrado al consultorio han visto cómo están rellenas la silicona. Ya no es una silicona líquido que gotea, es una silicona cohesiva que tú aplastas y se vuelve a cohesionar todo. Entonces, con eso han evitado muchas cosas. Entonces, durante 14 años Estados Unidos estuvo prohibiendo la silicona y durante 14 años Europa empezó a perfeccionar sus técnicas de utilización de silicona. Para el 2005, Estados Unidos dijo, bueno, nos equivocamos, no era tan malo, ¿no? Pero ya tenía 15 años de atraso en tecnología de silicona. Entonces empezaron a ver ya muchas cosas que ahorita vamos a ver, que como Estados Unidos quiere siempre dominar el mercado mediante verdades, semiverdades o personalmente mentiras. Bueno, la anatomía de la mama, ya todos saben lo que es la mama, dónde está, lo que se tienen que acordar, que tienen la glándula mamaria y el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Esto es lo principal, ¿correcto? La forma de la mama, siempre cónica, ¿listo? La irrigación, todo esto. Las indicaciones para todas estas son las indicaciones, simplemente son netamente estéticas, aunque reconstructivas cuando son pacientes posoperadas de cáncer de mama o en pacientes que sufren de amastia o como se le llama el síndrome de un punto de su examen si me dicen cómo se llama ese síndrome donde no tienen mama. 5, 4, 3, 2, 1. Síndrome de Poland. ¿Ya? Donde pueden no tener pectoral o no pueden tener mama. ¿Ya? Reconstructivo también. Bueno, la clasificación de los implantes, de acuerdo a su forma, anatómico redonda, ya dijo todas las conversiones. Esta fue una de las primeras peleas con Estados Unidos. Estados Unidos decía, no, el anatómico es el mejor. ¿Ya? Siempre se usaban redondos, no, el anatómico, hemos creado el anatómico porque el anatómico se ve mejor, se forma mejor, todo esto. Pero después de algunos años, de muchos años, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio. Alguien por fin tuvo una muy excelente idea, que decía, vamos a hacer un estudio, ya que dicen que el anatómico es mejor. ¿El estudio en qué consistió? Ya, cogieron unas 30 pacientes con implantes anatómicos y 30 pacientes con implantes redondos. ¿Ya? Fue un estudio ciego. ¿Por qué? Porque se les puso a como 30 cirujanos plásticos reconocidos para que evalúen a cada paciente, mirando, no tocando, solo mirando. ¿Ya? Y cada uno dio su evaluación. Ya, paciente 1 es anatómica, la paciente 2 redonda, el paciente 3, y cada uno puso su apreciación de qué tipo de prótesis les parecía que le habían puesto. Al final de cuentas, el 50% dijo anatómico, 50% redondas, pero se equivocaron en un 50%. Conclusión, da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Pero, un segundito. A lo mijita, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos decía que no, a lo mejor es implante anatómico, aunque todavía hay cirujanos plásticos que dicen que el mejor implante es el anatómico. Pero hasta ahora realmente ya se ha demostrado que da lo mismo. Ahora, como dijo su compañera, en un momento, ¿cuál es la complicación? El problema es que como tiene que tener una sola posición en el anatómico, cuando cambia de posición se rota, deforma la mama. En cambio, el redondo, que cambia de posición por cualquier lado. Pero también, ¿cuál es el problema? El problema es que la redonda es así y así. Y algunos médicos, ya he visto varios, que al colocarla, la colocan al revés. Y es otro pequeño desastre, que sí se nota y bueno, se le tiene que decir al paciente. Hubo un cirujano plástico que me dice, pero ¿por qué le dices al paciente que se le ha volteado, que le ha puesto mal la prótesis? Me lo debías haber hecho a mí para recordar. Le he dicho la verdad, mano, no, yo no le miento al paciente. Además, yo te llamé en 3 días y no me contestaste. Ya tenía que decirle al paciente la verdad. Bueno, entonces hay muchos que ¿cómo se hace la técnica? Quieren hacer la técnica gatito, ¿no? Pero no se puede hacer siempre. ¿Saben cuál es la técnica gatito, no? Ya, por favor, las compañeras que ya saben cuál es la técnica gatito, le explican, ¿ya? Ya, correcto. Entonces, tipos de implante. Acá también ha habido otro gran problema, ¿no? La solución salina. ¿Por qué se crearon las prótesis de solución salina? Porque ya estaban prohibidas las prótesis de silicona en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hizo gran uso de prótesis salinas. Pero lo malo es que el agua, la sal salina, es fría. Entonces, cuando hacía un poco de frío, se sentía la mama helada. Se sentía mal. Y la consistencia también se sentía consistencia de líquido, no se sentía consistencia de mama. Entonces, muchas personas sentían esas diferencias y no les agradaba para nada.
Entonces, pero inventaron el famoso acceso umbilical, que mediante una cánula tipo endoscopía, llegaban acá, hacían el bolsillo y colocaban la prótesis y después la inflaban en forma a distancia. Entonces dejaban mínimas huellas y no dejaban de cicatriz por ningún lado. Pero bueno, cuando ya en el 2005 dijeron, bueno, sí, nos equivocamos, ¿cómo que nos equivocamos? Nunca pidieron perdón, ni dijeron se equivocaron, nos equivocamos. Lo dijeron que sí no puede alterar. Entonces ya empezamos de nuevo a utilizar los silicones. Fue de silicona líquida, la primera, pero el problema era que goteaba cuando se hacían pinchaduras y empezaron a usar gel de silicona. Y actualmente son las siliconas, las V-Lite, que tienen microesferas de aire, que una prótesis que debería pesar unos 500 gramos, pesa ahora 250 gramos. Entonces, ¿cuál es el gran problema de una prótesis grande? Es que les jala la espalda y le produce dolor. Dolor de espalda y también dolor de mamas. ¿Ya? Pero lastimosamente también, por lo mismo que son tecnológicamente mucho más avanzadas, son 2 veces más caras. ¿Ya? Diferentes proyecciones, generalmente sí, proyección alta y extra alta, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres quieren volver a tener una mama cónica. No quieren tener una mama redonda, caída, tienen una mama cónica, que le dé proyección hacia adelante, no que esté aplanada. Por lo tanto, prefieren las altas y extra altas. ¿Ya? Y acá ha habido otro gran que todavía yo sigo desconfiando de esto. Bueno, se primero los implantes lisos. Los primeros implantes lisos que se pusieron sí tienen una relación de tener un 5% de estos implantes lisos que producen contractura capsular. ¿Qué es la contractura capsular? Normalmente el implante de silicona lo que hace es crea una reacción a cuerpo extraño y esa reacción a cuerpo extraño le forma una cápsula. Pero no vale esa cápsula no sirve. ¿Por qué no sirve esta cápsula? ¿Qué pasaba? Hay un 5% relacionado a la contractura capsular, entonces empezaron a dejar de usar. La contractura capsular es cuando se forma la cápsula y esta cápsula ¿qué hace? Hace que la prótesis se mantenga en su sitio. Si no hubiera la cápsula, ¿qué pasaría? En 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años ya la tienen como prótesis glútea. ¿Me entienden? Entonces, hace que fijan la prótesis en su sitio. Por eso es muy importante cuando, no sé si han visto cuando hago una entrevista de qué cuidados hay que tener, que la cápsula se forma sobre la prótesis, probablemente dicho. Pero si nosotros movemos mucho el brazo y hacemos que la prótesis recién colocada se mueva mucho, entonces la cápsula se va a formar no sobre la prótesis, sino sobre todo el margen de movimiento que tiene la prótesis. Entonces después en el tiempo van a sentir que su prótesis chapotea. Porque la cápsula es más grande que la prótesis en sí. Pero sucede que en el tiempo, ¿qué puede pasar? Que la cápsula se empieza a llenar de no solo fibroblastos, sino de miofibroblastos. ¿Y estos miofibroblastos qué hacen? Contracción. Entonces se empieza a contraer por acá, se empieza a contraer por acá, se empieza a contraer así. En primer lugar se pone un poco dura, pero después empieza a deformarse. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Sacar la prótesis, cortar la cápsula y volver a poner otra prótesis si es que quiere. Una prueba un poco más grande, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasó ahora? Después, para evitar los implantes lisos, se utilizaron los texturizados. Los texturizados son microgránulos. Excelentes, ha sido mucho tiempo, ha ido muy bien, hasta que, pero en esto estaban ganando, ¿quiénes? Europa. En todo esto Europa se lo da en cuenta a Estados Unidos. ¿Ya? ¿Pero qué pasó? Por ahí salió un estudio en Estados Unidos que decía que había encontrado una relación de linfoma de célula gigante con las prótesis texturizadas. Y a los 5 días, ¿qué se creó? Las microtexturizadas. Estados Unidos las creó primero que nosotros. Entonces, realmente pensar que por la superficie de una prótesis puede estar relacionada a un cáncer o no, me parece muy difícil. Pero bueno, fue creído por casi todo el mundo. Hay algunos países que dicen, no, esto es totalmente falso. Hay países que han hecho estudios y no han encontrado ni una célula tumoral. Pero Estados Unidos, como les dice, como es la reacción del pánico a nivel mundial, ¿no? Tú dices, cuidado, que ahorita han estado saliendo pájaros negros de pico blanco que están contagiando la enfermedad que te puede matar. Entonces tú caminas, un pájaro negro de pico, sales corriendo y te vas a escapar o lo matas o exterminas a todos los pájaros negros con pico blanco, ¿no? Entonces eso es lo que pasó. Creó crisis de histeria mundial. Entonces se dejaron de utilizar los texturizados y ahora aquí tienen los microtexturizados. Estados Unidos,
¿Me entiendes? Estas son competencias comerciales mucho que alteran el conocimiento. Y ahora se utilizan los microtexturizados. Ya los texturizados pasaron a la historia. Y los lisos de vez en cuando. ¿Ya? En el preoperatorio, bueno, medir todo. Y realmente, si alguno me ha dicho, ¿cuál es la mejor prótesis para elegir? Es la prótesis que se mida al paciente. Un top muy pegado, muy ajustado, se le pone los ejemplos de prótesis que tengo en mi consultorio. Digo, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Ponte tu polo. Mira, ¿te gusta este? ¿Te gusta ese? Ya, este tamaño, perfecto. Entonces elegimos así el tamaño. No le mido cuánto mide esto, cuánto mide esto, cuánto mide acá, no. Elige su tamaño de acuerdo a cómo se ve. ¿Ya? Bueno, las incisiones, bueno, sí. La incisión transaxilar, no transaxial. Transaxilar, es acá. Sí, uno de los problemas, como dijo bien su compañera, es la cicatriz visible, cicatriz visible. Las dos son visibles. Entonces, hacer cicatrices visibles, cuando levanto los brazos lo ven, cuando se echan en la playa lo ven. Entonces, no se siente cómodo. Tengo colegas que a pesar que les recomendé que no se haga la incisión transmamaria, le hicieron. Bueno, han venido un grupo de cirujanos plásticos cubanos que están cobrando muy barato y que están haciendo estas técnicas. Pero lastimosamente ya me están viniendo varias colegas diciéndome, doctor, está horrible la cicatriz. O sea, no me dice está fea, está horrible. ¿Tú le ves la cicatriz? Sí, está horrible. Y que me he ido a la playa y se ve horrible. Entonces le he tenido que hacer una cirugía plástica, reconstruir todo esto, pero igual va a quedar siempre una cicatriz. ¿Cómo se dice? Ya se fregó. Entonces, por eso yo prefiero la periolar. La periolar sí técnicamente es mucho más difícil, sí, más difícil. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es cuando entro por areola, que por acá inferior, no vengo y corto así la mama. No tengo que cortarla. Lo que hago es, llego acá y me bordeo por todo este lado y creo bolsillo acá. ¿Me entiendes? No corto la mama. Y al no cortar la mama, no cortar la mama, entonces no va a tener problemas de lactancia futura, ni va a tener problemas de deformidad de la mama. ¿Ya? Por eso más técnicamente más compleja, me tengo que ir por acá. Cuando la infraocular, corto acá y listo, llega al bolsillo, rapidísimo. Pero esta cicatriz realmente es muy, pero muy desagradable. ¿Ya? Y la inframamaria, como digo, la periumbilical, olvídese, eso ya no existe. Ahora, la posición del bolsillo. Antes también existía una transareolar, que cortaba la areola a la mitad. Terrible, terrible. Ya ni acuérdense, lo dije por gusto, disculpe. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se puede posicionar? Acá dentro del bolsillo, debajo, detrás de la glándula, se puede poner debajo de la fascia muscular del músculo pectoral mayor o submuscular. Esta técnica, personalmente, me parece una mentira. En primer lugar, porque la fascia muscular o la fascia es elástica o es inelástica. Inelástica. Entonces vas a poner la prótesis sobre un tejido inelástico. ¿Cómo va a aumentar si no tiene elasticidad? Por favor, no me vengan a engañar. Segundo, entonces, por eso muy bien dijo su compañera, son técnicas en dos planos. Cortan la fascia por abajo para que pueda entrar la mama y puedan levantarla. Pero ahí está, parte superior con fascia y la parte inferior retroglandular. Igual en el músculo si está cubierto por la fascia, no le va a permitir estirarse mucho. Por eso es que arrancan acá, cortan aquí. A nivel de la inserción del músculo entre la cuarta, quinta y sexta costilla, rompen las inserciones musculares del pectoral mayor para que se convierta en una biplanar o en dos planos. ¿Ya? Y como ven acá, ¿no? El plano dual, bueno, lo mismo que todo, ¿no? Acá ven que el músculo cubre casi la mitad hasta un poco más abajo de la mitad del pezón, pero acá no, acá llega a la mitad del pezón y acá está solo por encimita del pezón. Igual, la técnica tanto supramuscular, ven acá, músculo y glándula. El tipo 1 llega hasta acá, el tipo 2 llega hasta acá, el tipo 3 llega solo a este pedacito. Entonces depende bastante de cuánto músculo pectoral mayor tenga. Entonces, esas son las ciertas dudas que yo propongo sobre esto. Bueno, la técnica acá no se ve muy bien qué es lo que se tiene que hacer, pero lo hacen a través de, esta es una técnica, si mal no me equivoco, es submamaria. No es una técnica periareolar, sino submamaria.
Es mucho más fácil, definitivamente, pero lastimosamente la cicatriz es terrible. En el postoperatorio, esta bendita solo se usa cuando se hace la técnica submuscular. ¿Por qué? Porque entre músculo pectoral menor, pectoral mayor, continúa todavía un espacio laxo. Entonces, cuando se pone la prótesis y no se le pone esta venda, la prótesis puede subir. Y cuando sube, ya no la prótesis sale de acá, sino sale de la costilla, de la clavícula. Y se ve terrible. Por eso es importante eso, pero solo en prótesis submusculares. ¿Ya? La complicación más común es la contractura capsular, que ya les expliqué por qué, ¿no? Y empieza a deformarse. El primer paso es que se engrosa la cápsula y se pone la mama un poco más dura. Le conviene a la mujer porque se siente más turgente la mama. Pero después empieza a haber deformidades. ¿Correcto? Implante glúteo. El implante glúteo, bueno, antes se utiliza bastante, pero vamos directo al punto. Directo al punto es que la posición es entre el músculo glúteo mayor. Es intramuscular actualmente la técnica. La forma de las prótesis, pues anatómica, oval o redonda, depende bastante del ancho de la cadera. Si son unos glúteos muy delgaditos, no le voy a poner unas redondas. O si son unos glúteos muy grandes, o muy gruesos, o unas caderas anchas, no le voy a poner unas delgaditas. Entonces, la elección va de acuerdo bastante a la forma del glúteo del paciente. ¿Correcto? ¿Ya? Los materiales también son lo mismo. El implante, lo que tienen que entender es que el submuscular no se coloca. ¿Por qué? Porque puede producir daño a los nervios, el nervio ciático. El subfacial, personalmente sigo mencionando, es una mentira. ¿Ya? Y el subcutáneo ya no se coloca porque es un desastre. Actualmente el gol estándar, como dijeron, es el implante intramuscular. Que lo que pasa es que hacemos el músculo glúteo, lo palpamos, o sea, cuando hacemos la incisión palpamos el músculo glúteo y nos metemos al medio, más o menos tratando de dejar 2 centímetros de ancho del glúteo. Entonces empezamos a disecar dentro del músculo. ¿Es más sangrante? Sí, es más sangrante, pero estéticamente queda mucho mejor. ¿Por qué? Porque como tiene una cobertura de músculo, entonces no se nota toda la prótesis, se nota todo un marco liso. Cuando lo ponen subglandular, subcutáneo, se ve la piel se ve así, un poto así y se ve así. Cuando es submuscular o intramuscular se ve así. Cuando es subcutáneo, y cuando es subcutáneo, como no tiene punto de sostén, va cayendo y después se le forma, en esta zona se le forma como una banana fold o como un poto caído. En cambio acá siempre va a mantener el sostén del músculo. ¿Correcto? Entonces la mejor posición va a ser la intramuscular. Acá han hecho disecciones anatómicas donde se localizaría un subcutáneo, donde se colocaría un submuscular y donde se colocaría un subfacial. Esto, sigo diciendo, es una mentira. Las marcaciones, hay diferentes técnicas. Hay una técnica X, Y, Z, pero siempre se toman como puntos de referencia. El trocánter, la espina ilíaca posterior superior y la zona del coxis. Y en base a esos 3 puntos se va haciendo la disección. La incisión, bueno, sí, la incisión, muchos se hacía medial, pero esto tiene tendencia a ser muy dehiscente. Por eso empezaron a hacer unos cortes para mediales. ¿Ya? Depende ya de la experiencia de cada cirujano, es que hace este tipo de cortes. La disección, como se dice, tiene que ser escalonada. ¿Qué se hace? Primero cortamos al medio, después decolamos un poquito y llegamos a la fascia, cortamos la fascia. Decolamos un poquito la fascia y cortamos el músculo, pero no lo cortamos, solo divulsionamos. O sea, primera escalera, medio, segunda escalera acá, tercera escalera acá. ¿Para qué? Para que por la presión del glúteo, cuando se ponga el prótesis del glúteo, si todos tienen una sola línea, puede hacer dehiscencia fácilmente. Pero si tiene líneas escalonadas, no va a hacerme dehiscencia fácilmente. O extrusión o salida del glúteo. ¿Correcto? Igual como la prótesis de pantorrilla que explicaron, que también tiene que ser escalonada. La incisión o la entrada. ¿Ya? Postoperatorio como de todos. ¿Ya? Realmente en este tipo de procedimientos, la dehiscencia de herida es lo más común que hay, porque es una zona de bastante tensión. Nos sentamos y ¿qué es lo que más se estira en la zona? Justo en línea media. Por eso se prohíbe sentarse por lo menos 2 semanas. Es bastante cuidadoso.
pero todo solucionable. El implante de muslo, realmente el implante de muslo actualmente no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque se han inventado técnicas como la técnica UGRAF, como les decía, en la cual ahora rellenan el vasto interno, vasto externo, con grasa. Entonces el músculo les crece así. Y si es que no hay, se forma un músculo acá, parece que el músculo crece, ¿no? Pero es solo lleno de grasa. Y si hay defecto acá, en esta zona, injerto graso acá. Y con eso solucionamos el problema. Entonces, por eso ya rara vez ya colocamos el implante de muslo, salvo que sean personas muy delgadas, que no tenemos grasa que sacar. ¿Ya? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que no es para rellenar músculo acá adelante, es para rellenar el defecto que hay entre las piernas, no las piernas de vaquero, ¿no? O de futbolista. ¿Correcto? Son las diferentes formas de la prótesis y la localización es lateral, no es central, ni anterior, ni posterior, es lateral. La técnica quirúrgica sí, a nivel de la línea interglútea se hace un corte más o menos de 6 centímetros y se va llegando, decolando y llegamos a la fascia del músculo. Abrimos esa fascia del músculo y podemos meter ya un devastador, que es este, un desfastador, disculpen, es este, un desfastador que casi es como un túnel que creas fácilmente, no hay mucho problema. Y se coloca la prótesis. ¿Listo? ¿Ven? Cero más son complicaciones. Contractura capsular realmente nunca he visto en prótesis de glúteo. En pantorrilla exactamente lo mismo. Lo ponen debajo de la fascia del músculo gastrocíneo y por encima del músculo. Ahí ese es el espacio donde se coloca, pero se coloca en la parte interna. ¿Ya? Ahí tenemos la anatomía, este es el tipo de prótesis. Y la incisión generalmente la hacen aquí. Esta incisión se hace, llega a la incisión, se llega a la fascia y se avanza 1 centímetro y se corta recién la fascia. No es en el mismo, acá mismo no se corta, sino avanza 1 centímetro, se corta la fascia y se entra al espacio formado por los músculos. Entonces, si se dan cuenta, siempre va a ser lateral, nunca es central ni anterior. Pero también esto se está reemplazando ¿con qué? Relleno graso y también técnica UGRAF. Por eso todas las técnicas ya son poco utilizadas. Complicaciones antes, después, todo eso. Pero se dan cuenta, solo es para rellenar posterior. Pero no, por ejemplo, no quiero, si no me rellena esto. Acá puedo utilizar técnica UGRAF y mejora el ancho de. Y la cicatriz generalmente siempre es visible. Ese es el gran problema. Listo, chicos, disculpen la maratón. Doctor, ¿cuántas veces se puede hacer una lipo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces puedo hacerme una lipo? Todas las veces que quieras, pero mientras más lipo haces, más fibrosis hay. Mientras más fibrosis hay, es más difícil. Por eso generalmente el Baser yo lo recomiendo ya a partir de una lipo secundaria. Con el Baser sí ya es mucho más fácil penetrar, o láser también que me ayuda. Pero hacer una lipo, digamos, terciaria con un convencional es durísimo, pesado, cansado y saca poca grasa y más saca fibrosis de grasa. Doctor, en el caso de la lipotransferencia, creo que, escuché que cuando las personas presentan lipotransferencia, cuando bajan de peso, también van perdiendo líquido. Lógico, porque la grasa se comporta como grasa. Entonces, no, como que tienen que mantener su peso. No debo ir al Mantenerse. gimnasio. Por ejemplo, cuando hago lipotransferencia al glúteo, si ustedes se dan cuenta, en el glúteo tenemos este detalle. Anatomía. Tenemos este detalle, que el glúteo a nivel medial sí es prominente, pero a nivel lateral no es prominente, es un hueco. Entonces las mujeres que hacen bastante gimnasio tienen un trasero que sí se les ve bastante proyectado, pero si lo vemos en forma posterior, vemos que tiene 2 huecos a los costados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos el injerto graso, rellenamos esos huecos y ya se ve un glúteo en forma de corazón, que es lo que busca el paciente, ¿no? Pero si ese paciente empieza a hacer ejercicio, porque no quiero que se vea más grande mi glúteo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a consumir esa grasa que está a los costados. Por lo tanto, de nuevo vuelve a cambiar un glúteo que es muy femenino en forma de corazón a un glúteo hundido que es de gimnasio.
Entonces, si hace bastante ejercicio, vas a consumir esa grasa. Pero toda la grasa injertada también va a reaccionar como toda grasa, se va a eliminar. Entonces, ¿en cuánto tiempo sería como que lo recomendable hacer gimnasio? ¿2 meses? No. O sea, si vas a hacer ejercicio, haz para toda otra parte del cuerpo, pero no trates de aumentar glúteo, porque aumentar glúteo vas a aumentar proyección, sí, porque aumenta el músculo, pero vas a disminuir grosor. ¿Por qué? Porque esa grasa, si te das cuenta, el músculo llega hasta acá, no llega a completar la cadera. ¿Bien? Entonces, si hago bastante ejercicio, me consumo esta grasa, por lo tanto, baja tu proyección de cadera. O sea, esta zona baja. ¿Y se hace más? No, que esta zona se hace más hundida. Doctor, tenemos un problema. Faltan 3